Bien, me parece que ya estaríamos. Veo que no hay otros esperando, así que podemos empezar. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias. Ustedes saben, yo no exijo que se enciendan las cámaras, pero cada tanto un mínimo de feedback solo para ayudarme a progresar. Una pregunta, no necesariamente vinculante, pero eh, ya están viendo el tema del pequeño escrito, del pequeño paper que acompaña la parte final. Profe, sí, sí, no hay problema si quieren dejar la cámara apagada, si tienen problemas de señal, yo no tengo absolutamente ningún problema. Repito, solo algún feedback verbal o escrito cada tanto para saber si puedo continuar. Bueno, perfecto. Profe, Sí, Yo sí tengo dudas respecto al trabajo, cómo hay que hacerlo, qué hay que ver. perfecto, buenísimo. Gracias, Teresita. Lo repito brevemente. Como en cuanto al tema, bien, no lo tienen definido algunos. Entonces, por el tema del trabajo, ustedes saben que son, bueno, cuatro encuentros. Ahora estamos en el tercero con la posibilidad de un quinto, a pedido de los interesados, a pedido de ustedes si lo necesitan como para aclarar algunos aspectos. Los requerimientos de este curso monográfico, como hemos dicho, por lo menos haber asistido a las 3/4 partes o sea, a 3 de 4 para poder lograr el crédito académico sobre la asistencia y la presentación del trabajo final para poder lograr el otro crédito académico que la facultad otorga siempre con referencia a la materia que cada facultad ha definido como vinculada en el programa. ¿Hasta cuándo se debe presentar? Bueno, sería hasta el final del cuatrimestre, sobre todo si ustedes están cursando la materia a la cual quieren aplicar el crédito académico. Hago un ejemplo. Si lo quieren aplicar, por ejemplo, a la materia gobierno y administración y la están cursando en este momento, tienen que apurarse porque el, el docente que toma los parciales, una vez que toma el segundo parcial, el sistema da el promedio y ahí hay como un, un elemento que hay que tener presente si el promedio está o no a nivel de promoción. Estos créditos académicos pueden generar que uno que esté a nivel 6 pueda acceder a un nivel 7 de promoción. Entonces, en este caso, lo tienen que presentar antes que termine el cuatrimestre, o sea, antes del segundo parcial, para que yo tenga el tiempo de leerlo y de asignar el puntaje si corresponde. Eso sería, no sé si está claro. Si se trata de una materia que todavía no han cursado, en ese caso el crédito que la facultad les carga queda en el sistema para sumarse a la misma materia cuando ustedes la cursen efectivamente. Eso sería. Ahora voy a los requerimientos del trabajo final como consultaba Teresita. El trabajo es muy sencillo. Se trata de elegir un contexto organizacional referido al sector público,
Sí, ahora me preguntan si lo tienen que enviar por mail. Sí, ahora le pongo el mail. Si no lo tienen, creo haberlo puesto ya una vez, pero lo vuelvo a poner. Mi mail. Perfecto. Solo les pido que en el asunto pongan siempre pongan al inicio trabajo final y después ponen la referencia pueden poner como referencia el curso o el nombre, pero que pongan trabajo final para que me quede así visible en mi bandeja. Bien, característica del trabajo final. Muy sencillo, eligen una organización del sector público, vinculada con el sector público, puede ser también del tercer sector, o sea, una organización eh, sin fines de lucro, pero que interactúe de alguna manera con el sector público, con el Estado. Se trata de hacer como un breve análisis, un breve diagnóstico de la organización con eventuales indicaciones en términos de directrices, opciones de mejora de la calidad organizativa. Perdonen, sigo metiendo. Ahí está. Obviamente se trata de un trabajo muy breve, tienen que ser máximo 5 páginas, incluida la eventual carátula con índice y la bibliografía. Bien, piden algún ejemplo. Ahora les doy algún ejemplo. Estaba diciendo, el desarrollo en sí, si son 5 en total, menos una página para la bibliografía, la carátula, por lo menos 2, 3 páginas de desarrollo, no más. Pueden elegir una organización pública, por ejemplo, un ministerio provincial, un ministerio de la nación, una sociedad coparticipada por el Estado, donde el Estado tenga una parte del capital. Así que pueden elegir tranquilamente cualquiera de los ministerios, pueden elegir hemos dicho, una sociedad, pueden elegir IPF, una sociedad que gestione rutas, una sociedad de desarrollo, pueden coparticipada por el Estado, pueden elegir centros de investigaciones públicos, el CONICET, cualquiera de las entidades públicas sobre las cuales ustedes tengan un mínimo de conocimiento o quieran adquirir informaciones para hacer un diagnóstico. No se trata, obviamente, de un proyecto de investigación, es muy sencillo, pero sí podría ser útil ponerse una pregunta científica, un disparador, si pueden una hipótesis, teniendo en cuenta que no teniendo el espacio de un proyecto de investigación no podrán necesariamente llegar a grandes conclusiones. Pero sí puede ser como un esquema para ayudarse en un futuro proyecto de investigación. Y al final poner la bibliografía, bibliografía breve, las fuentes que han consultado, si tienen alguna fuente primaria, o sea, algún documento que se refiera a la organización, si tiene un estatuto, algún documento oficial sobre el programa, y también fuentes indirectas, o sea, autores que han escrito sobre esa organización pública o sobre conceptos que ustedes van a utilizar. No sé si queda claro. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo, profesor, buenas tardes, disculpe.
En lo personal no tengo en contacto con ninguna organización pública, Sí. pero estoy en este momento, en este año, haciendo el programa de formación política de la legislatura. Ah, buenísimo. Entonces había pensado ese espacio, ¿no? Y dentro de ese espacio, que es con el que quizás puedo tener más contacto, con el Instituto de Capacitación de la Legislatura. Ah, buenísimo. ¿Puede ser? O sea, como es Excelente. como más concreto, decirle, soy alumna de la UNSTA, estoy en tal programa y tengo tal tarea y voy específicamente al área el área que nos está recepcionando con este programa de formación. Sí, me parece excelente. Bien. Así, perdón, solo una pequeña, no conocía el programa de formación política de la legislatura. ¿En qué área se enmarca? Perdón, la interrupción del ciclo de la conferencia, pero solo para saber. Sí, y yo los estuve chusmeando a ustedes que estuvieron reunidos también con la legislatura y la parte esta de política de la facultad, ¿no? de la carrera. Es la segunda, el año pasado fue este programa de formación política, lo que busca, en cierta forma, es dar una formación general a dirigentes, líderes, etcétera, que quieran ampliar sus conocimientos en política o quieran dedicarse a la conducción. Es lo que se interpreta, ¿no? Un poco el programa no lo tenemos aún porque lo siguen afinando, pero ya vamos con 6 o 7 clases en donde arrancamos desde el principio, historia de Tucumán, colonización, economía en la época de la colonización, o sea, comenzamos con con la historia, un poco historia, y continuándolo con la historia económica, y como para darnos base de cómo comenzamos nosotros, o sea, desde Tucumán, cómo comenzamos, o sea, cómo estamos parados hoy. Son 2 clases, es bastante intensivo, son 2 clases semanales de 2 horas cada una, y aquí hasta fin de año, noviembre. Bastante intensivo. Sin puntaje, una certificación avalada por la legislatura, sin puntaje docente, pero bueno, el proyecto, la propuesta, es un poco la formación, ¿no? Que ya de por sí... Una propuesta cultural. Sí, muy interesante. Buenísimo, gracias. Yo una consulta, si me tendría que formular una pregunta, o sea, sería al área esta que es la que organiza, yo pensando como para entender, sí. ¿podría ir sobre el mismo programa? O sea... Sí, seguramente. La pregunta científica, perdón, como se ha interpuesto una pregunta diciendo, puede ser un trabajo descriptivo. Sí, también un trabajo meramente descriptivo está más que bien. Consideren que la nota es aprobado o todavía no aprobado, en ese sentido. Si está aprobado, cumple para lograr el punto académico, y si no está aprobado, les voy a dar un feedback con algunas sugerencias para mejorar. Pero volviendo de nuevo a la pregunta de Aldana, que en este caso, ¿cuál sería la pregunta científica? Puede ser muy sencilla. Por ejemplo, si en el marco del programa de formación política de la legislatura, el tipo de formación que se otorga cumple con los objetivos declarados. O si un programa de formación política de este tipo, etcétera, etcétera, cumple con los objetivos institucionales del centro de formación. O sea, pueden ser preguntas muy sencillas. Pueden ser preguntas del tipo, no sé, que vinculan también
finalidades más profundas de una cierta entidad. Y la pregunta puede ser si la actividad de esa entidad cumple o no con ese tipo de finalidad, o con una en específico que ustedes quieran evidenciar. No sé si el Ministerio de la Educación pone en marcha herramientas efectivas para cumplir con los derechos culturales según los estándares mínimos fijados por la Corte de Justicia Latinoamericana. O sea, es amplísimo el panorama. Veo una pregunta que dice, ¿puede ser una comuna rural como objeto de análisis? Totalmente de acuerdo, sí, puede ser una comuna rural. Ahí también puede ser o un estudio descriptivo, ejemplo, el impacto de las políticas de la comuna rural X sobre el desarrollo territorial de una cierta zona. O sea, eso está más que bien. O, no sé, la estrategia de desarrollo local de la comuna rural, nombre de la comuna, en el marco de la política argentina de desarrollo rural. Eso está más que bien. O sea, son todos casos que serían muy, muy interesantes. Y a veces ir a lo local también ayuda mucho, porque uno, cuando tiene como una inmersión en un cierto contexto local, hace bien detenerse a razonarlo, porque a veces uno lo asume como un hecho y no lo analiza. Detenerse un momento y analizar la situación alrededor de uno también es útil. Pero también es útil el trabajo puramente teórico de individualizar un caso, no haga un estudio sin tener una experiencia directa. Bien, me parece que así podríamos tener más claridad. ¿Tienen alguna que otra inquietud o vamos bien con el trabajo? Pueden ya empezar y mandarme obviamente los trabajos también para la próxima semana. Es más, no hace falta haber escuchado todas las 4 clases para poder producir el trabajo. Eso también es un aspecto bastante individual. Bien. Muy bien. Si no hay otras preguntas, pero obviamente una pregunta. ¿Cómo podría plantear esta incógnita si apunto el estudio a una municipalidad? Bueno, en este caso, sí, buena pregunta. Puede decidir si hacer un análisis, obviamente generalista, sobre la calidad de la función pública, por ejemplo, en la municipalidad elige una municipalidad. Por ejemplo, eso podría ser la calidad de la función pública en una cierta municipalidad. Términos muy generales, donde puede haber algunos criterios, puede ser, no sé, cercanía a la ciudadanía, herramientas para búsqueda de un impacto territorial efectivo, prácticas de transparencia y de buen gobierno, 4 o 5 criterios no más, porque tienen que escribir 2 o 3 páginas, y hacen como una especie de checklist institucional para evaluar el impacto de la actividad de la municipalidad. O eligen un aspecto específico, el rol de la municipalidad en la mejora de la iluminación pública, el rol de la municipalidad en el mantenimiento de los espacios verdes. Pueden verlo como una fotografía del momento, aspecto descriptivo. Pueden verlo como un desarrollo en una perspectiva cronológica, o sea, no sé, en la última década, cómo cambió en la municipalidad de un cierto aspecto. No sé si
si he contestado la pregunta. Profe, yo tengo una duda. Sí. Si yo, por ejemplo, quiero tocar lo que sería la dirección de niñez y juventud, Sí. ¿cómo podría ahí abarcarlo, digamos, al trabajo? Bueno, bien. Va, si se puede, si se puede. Sí, se puede. Y ahí también puede decidir el nivel de perdón. O sea, si puede ser, no sé, los resultados logrados por X dirección de la provincial o municipal en la última década, supongamos, o en el año 2025, por ejemplo. Puede ser un programa específico, entonces estudiar el impacto de un programa específico de la Dirección de Niñez y Juventud sobre la calidad de la participación de los jóvenes. Elige un programa y hace como un diagnóstico, una evaluación. Siempre pido, como digamos, sugiero por lo menos, como criterio de intentar fijar bien algunos elementos de referencias en el sentido. Evitar juicios de valor no fundamentados. Por ejemplo, el programa de apoyo a los derechos de los niños de la municipalidad tal es muy bueno. O sea, decir así no, para un profesional que hace un mínimo de estudio no tiene un gran valor. O sea, uno debe explicar, si no con datos, si hay datos mejor, y si no hay datos, con un análisis desde el punto de vista de la calidad de la función pública. Entonces, puede decirse el programa de soporte, supongamos, a las exigencias de la adolescencia, presenta aspectos destacables porque cumple con 3 de los 5 objetivos declarados, y ahí enumeran los 3 objetivos y pueden agregar, sin embargo, un análisis pormenorizada de los objetivos evidencia que todavía no se cumplió esto y esto. ¿Y de dónde lo pueden sacar? Del mismo informe, supongamos, informe periódico de la dirección. En algunos casos las direcciones dan un porcentaje de cumplimiento en la unidad de tiempo, o por lo menos dan algunos resultados. O sea, estamos a este nivel, no a niveles de ir a hacer entrevistas, sería una exigencia demasiado alta para un curso tan breve. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, me parece que hemos aclarado las dudas, y al final, si surgieran otras dudas o también durante este tiempo en común, seguramente en cualquier momento me pueden preguntar. Ahora vamos a hablar de poder y autoridad en la administración pública. Lo vemos así brevemente, como ya tienen este PowerPoint como todo el resto, así que lo vamos a ver solo brevemente para verlo juntos. El tema del poder es fundamental en todas las dimensiones de la vida humana, pero en particular en las organizaciones, y aún más en las organizaciones públicas, donde se concentra el más poderoso de los poderes, que es el poder político, en su influencia directa o en su articulación por medio del poder burocrático. Entonces,
poder como dimensión presente en toda organización. Toda organización implica relaciones de poder, esto creo que lo experimentamos siempre. Uno pone un pie en una organización y pasan segundos y uno ya se da cuenta que hay algún ejercicio del poder en una oficina pública donde quien nos atiende tiene el poder de atendernos o no con mayor o menor eficiencia, prolijidad y compromiso. Poder cuando vemos que cuando trabajamos en una organización y vemos que se toman decisiones que bajan en una estructura verticalista, pero poder también que puede detectarse a niveles jerárquicos hasta más bajos que el nuestro. Por ejemplo, como un poder de vetar ciertas situaciones. Y acá vemos asignación de recursos, quién establece las prioridades. O sea, el poder es una condición de toda organización. Eso lo tomamos como un hecho natural de la vida de las organizaciones y cuanto más podamos analizar el poder desde un punto de vista científico, o sea, hacer un estudio analítico de las dinámicas del poder, cuanto más podremos conocer una organización y también actuar dentro de la organización misma con criterios racionales. Algunos de ustedes tienen clara esta dimensión del poder, por lo menos como percepción, cuando en las organizaciones en las cuales participan. O sea, pensando en una o más organizaciones en las cuales participan como afiliados, como empleados, como estudiantes, ¿se dan cuenta, pueden captar la presencia de dinámicas de poder? ¿Sí? Sí. Sí, es un fenómeno obviamente tan presente que uno a veces lo naturaliza, pero normalmente nos damos cuenta de las dinámicas de poder cuando algo no nos gusta. Entonces ahí lo vemos, pero en realidad el poder es una condición de funcionamiento. Poder y autoridad. Esperen que hay alguien que quiere ser admitido ahora. Ahí está. Poder y autoridad. El poder es la capacidad, la posibilidad de influir en la conducta de otros, sea hacer que otros tengan un determinado comportamiento que de otra manera, sin este tipo de influencia directa o indirecta, no habrían tenido. Fundamentalmente es el poder, hacer que otros hagan algo o que no hagan ciertas cosas, o sea, que implementen una cierta conducta o que no implementen otras conductas. La autoridad es el poder que se reconoce como legítimo, o sea, es una legitimación que viene fundamentalmente por parte de los que son sujetos a ese poder, que en este caso se define como autoridad. La presencia de un poder reconocido, no solo percibido, sino también reconocido como legítimo, genera autoridad y la autoridad es fundamental para la estabilidad organizacional. Ustedes interrúmpanme cuando quieran, obviamente. En la administración pública, ¿de dónde surge el poder? Viene obviamente de la posición del cargo formal que una persona detiene, entonces de la posición en una jerarquía que en la administración pública es casi siempre verticalista.
y también viene de una serie de condiciones no necesariamente formales, como la posibilidad de manejar la información, de tener una mayor o menor preparación, más experiencia, más capacidad de relación. O sea, hay múltiples fuentes de poder en una organización. Fíjense este pequeño listado de fuentes de poder, que no es nada extraordinario. Ustedes, cada uno de nosotros, estando en una organización, puede incrementar su poder accionando en correspondencia de estos elementos. O sea, supongamos que yo tenga un cierto cargo formal y que eso en el corto plazo sea algo fijo, no modificable, pero puedo tener más poder si me preparo más técnicamente, si accedo a más información, si voy acumulando experiencia en esa organización. También puedo acumular experiencia en organizaciones externas a la organización a la cual pertenezco, pero que me generen un valor agregado en mi organización de pertenencia, y también la capacidad de articulación. Si no me quedo encerrado en mi función de una manera estricta, sino que empiezo a articular con otras áreas de la misma organización, articular con otras funciones. O sea, uno dice no tengo poder porque nadie me quiere ascender. En realidad, en muchos casos soy responsable del mayor o menor poder que yo pueda tener. No sé si queda claro, hago como una pequeña pausa de reflexión. ¿Les queda clara esta percepción del poder que uno puede tener y sobre todo de cómo uno lo puede incrementar? Que Sí. siempre podríamos tener la capacidad del conocimiento técnico, la capacidad del manejo de información, de la experiencia o de articulación, y por ello sería que puedo tener el poder de avanzar o no según mi gestión en todos estos puntos. Exactamente, exactamente. Son todas fuentes que incrementan el poder. No vale solo para las organizaciones públicas, vale también para cualquier organización privada. Experiencia, conocimiento, capacidad técnica, validaciones externas, ¿no? O internas. Pueden ser títulos, formación, reconocimiento que me viene de otros, articulación con quien tiene más poder o más autoridad que yo mismo, poder percibido. También estos son elementos que incrementan la tasa general de poder. No lo digo en un sentido cínico, lo digo así como desde una visión pragmática de las relaciones sociales. Después, otro punto es qué hacer con este poder, pero el poder en sí se puede incrementar y también se puede perder, obviamente. Esa es la otra parte muy importante que no hay que olvidarse. Pero acá, a ver, educación, conocimiento igual a poder, sí, obviamente, muy bien, eso es indudable, eso es indudable. También depende de la legitimidad de ese poder, claro, una tasa mayor de legitimación del poder que uno tiene constituye un incremento del mismo. La legitimación puede ser, normalmente es formal. No sé, supongamos que yo sea un profesor y reciba un premio de la universidad que por eventuales méritos reconocidos públicamente. Esa es una legitimación. También puede haber un poder percibido.
supongamos que yo sea un profesor y que todos me vean colaborar en un proyecto de investigación con el decano de la facultad o con el rector. Entonces puede haber un incremento del poder percibido. Digo percibido porque puede ser que yo no sea buen profesor, pero el hecho de verme en proyectos donde estén las autoridades de la organización podría incrementar mi poder percibido. Estos son ejemplos. Bueno, sigamos. Cualquier cosa, volvemos a estos puntos. Entonces hay un poder formal que equivale a la racionalidad formal que hemos visto la última vez en nuestra reunión anterior. Poder formal que se basa en la posicionamiento jerárquico, la aplicación de normas, las competencias oficialmente asignadas. Y el poder formal es un elemento fundamental para explicar el funcionamiento de una organización pública, pero no necesariamente todo lo que explica el funcionamiento se resume en la estructura formal. Existe un poder informal, ya lo hemos tocado el tema, hablando de relaciones personales, articulaciones, la confianza que una persona genera, la reputación que tiene. Todo esto influye seguramente en los procesos de toma de decisiones. Si mi superior jerárquico tiene confianza en mí, muy probablemente yo podré tener una mayor incidencia en decisiones que no estén vinculadas formalmente con mi nivel jerárquico o mi nivel de competencia formal. Eso creo que se entiende. O sea, cuanto más yo pueda generar confianza, cuanto más reputación tenga, cuanto más incidencia tendré en las decisiones, hasta en las decisiones que se toman más arriba, digámoslo así de una manera muy sencilla. Bueno, acá tenemos aspectos de legitimidad del poder, que como hemos dicho es algo que da estabilidad a una institución. Y acá vamos al tema de la finalidad. O sea, hemos dicho, se puede incrementar el poder, se puede acumular, se puede también perder. Y hoy en día se considera que el poder se puede acumular más rápidamente que en el pasado y perder también más rápidamente. Pero lo importante es saber el poder para qué. Como decía Max Weber, el poder puede ser objeto de un uso en sí mismo, un fin en sí, pero obviamente el poder de calidad es el poder que se ejerce por una finalidad, y la finalidad máxima es el bien común. Yo hago referencia, bueno, estamos todos en una universidad tomista donde donde hacemos referencia al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, un fraile dominico italiano de hace 800 años que marcó como máximo exponente toda la filosofía de la Edad Media y que sigue marcando una parte relevante del pensamiento de Occidente. Sin que sea obviamente un examen y nadie está obligado, pero tienen una percepción, aunque sea muy genérica, sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino respecto al tema del poder y de las relaciones sociales. No es fácil, así que si alguien quiere animarse, hasta pueden intentar adivinar. Yo lo pregunto solo como me sirve como feedback
para saber si a veces digo cosas que son incomprensibles. Si nadie tiene la mínima percepción, no hay ningún problema. No, perfecto. Si me ponen a 4 o 5 no, así muy pobre sobre el tema, claro, no es culpa de ustedes. Pero me parece que acá se habla de las vías, las 5 vías, entonces no es pobre, me parece nada pobre, o sea, acá estamos en campo teológico, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Muy bien. Desde el punto de vista, lo básico, muy bien. Aspecto teológico, muy bien. ¿Alguien tiene la idea, por ejemplo, de si tuviéramos que pensar qué nos dice Tomás de Aquino sobre el tema del poder, con qué otras palabras clave podrían vincularlo? Si quieren tirar en el chat alguna palabra clave que así, también tocando de oído. Yo lo que me queda a mí de lo que puedo relacionar un poco, recordar que lo que me viene así como inmediato es que, bueno, Santo Tomás es influenciado por Aristóteles, quien Muy bien, considera que el ser humano era un animal político, muy bien. ¿no? Y si volvemos a lo que usted dijo, que lo anote por acá, que el poder era el más, el poder político era el más fuerte de todos los poderes o algo así, no le encuentro ahora la frase. Se entendía que tenía la necesidad de vivir en sociedad para alcanzar un desarrollo integral, ¿no? El hombre, pero con el fin del bien común. Él entendía al Estado como una institución natural y necesaria, pero sí enfocada hacia el bien común. Es la idea que manejo. Excelente, ¿no? Impecable la síntesis, vinculando el poder con el bien común. Entonces, fundamentalmente con el tema de la justicia social, y mientras tanto, otros participantes la han acompañado en el chat poniendo una potestad natural orientada al bien común, otro de nuevo el bien común, así que muy bien. Este es efectivamente. Entonces, eso nos permite, la visión tomista, tiene una clara marca aristotélica, nos permite vincular, siguiendo esta línea aristotélica, el poder a la ética y al deber cívico, y en este sentido al bien común. Esto se refleja también en la visión económica, voy simplificando muchísimo obviamente, que podemos encontrar en el pensamiento tomista, es decir, visto que la teoría económica clásica, ¿cuál es el punto de equilibrio que logra un sistema económico? ¿Entre qué y qué? Es fácil, ¿no? Es una pregunta fácil. Cuando en un cierto sector o en la economía en general, ¿cuáles son las dos líneas que se cruzan para dar un punto de equilibrio entre precio y cantidad? Oferta y demanda, ¿puede ser? Oferta y demanda, perfecto. En la visión, oferta y demanda, un clásico. Entonces, también apareció la misma respuesta en el chat. Bueno, en la visión tomista el equilibrio económico es el equilibrio entre las exigencias individuales, es decir, las exigencias de la persona, y el bien común. El punto de equilibrio es un sistema económico que permita conciliar las necesidades de la persona con el bien común, que es el bien de toda la sociedad. Eso es muy interesante porque vemos que, bueno, yo obviamente tengo un conocimiento muy básico y humilde de todo el pensamiento tomista, y es todo un universo, como ustedes saben,
pero es muy importante poder pensar que que utilizando herramientas conceptuales del siglo XIII y XIV, que a su vez retoman toda la tradición aristotélica, podamos constantemente reinterpretar nuestra tradición cultural común, también viéndola con esta perspectiva que, por ejemplo, del rol del bien común, que está en el punto casi de cruce, tanto del tema del poder y de la justicia social y del buen gobierno, como en el tema del sistema económico. Eso es muy, muy interesante. Bueno, pero ahora el riesgo es de ir por muchos caminos, así que volvamos a nuestra presentación, pero muy, muy buenos aportes. Riesgos en el ejercicio del poder. El poder conlleva muchos riesgos. Bueno, acá tenemos algunos. El de la arbitrariedad es un riesgo terrible del poder. Hay otros riesgos de los cuales uno a veces no se da cuenta, sobre todo mientras se encuentra en el ejercicio del poder mismo. No sé, por ejemplo, habrán notado que cuando uno ejerce el poder, no les pasa a todos, pero a muchos sí, es como si no se acordara que el poder tiene su finitud, y sobre todo que los mandatos terminan. No sé si alguna vez les habrá pasado de individualizar supongamos, un detentor del poder político, un político, y de pensar, pero esta persona cree que su poder nunca va a acabarse. No sé si les habrá pasado alguna vez. Supongo que sí. Eso es una de las trampas clásicas del poder. O de creerse más de lo que uno es, que es más o menos lo mismo. Coincide bastante. Poder y cultura organizacional. El ejercicio del poder obviamente se encuentra con límites y al mismo tiempo con características que dependen de la cultura organizacional, de los valores de una organización, de los usos y costumbres, de las modalidades de acción, efectivamente de cómo se desarrolla el proceso de toma de decisiones, qué conductas son consideradas aceptables o no aceptables, y acá muchas veces la cultura organizacional va mucho más allá de las normas formales. Podríamos decir que a veces hay una cultura organizacional que puede volverse muy diferente, muy lejana de lo que se podría suponer leyendo exclusivamente el estatuto o los reglamentos de esa organización. El ejercicio del poder se vincula con el liderazgo, es fuente de liderazgo. Acá no es el momento, no es cuestión de ir definiendo de qué es el liderazgo, distintos tipos de liderazgo, bueno, ya lo ven en muchas materias, pero es prácticamente intuitivo el rol de líder de una organización y su relación, la existencia de una relación con el poder. Obviamente, cómo se ejerce en el marco de un liderazgo, se podría hablar muchísimo. Acá también, como siempre, recordar que no se reduce a un mero ejercicio formal del poder. El tema de la responsabilidad es fundamental en definir la relación entre liderazgo y poder. Voy un poco más rápido. El discernimiento, el tema del discernimiento, el tema de la prudencia son aspectos fundamentales que deberían caracterizar cualquier ejercicio del poder, cualquier proceso de toma de decisiones, sobre todo en la acción pública, además de cualquier acción particular o privada.
el juicio práctico es un juicio moral, es fundamental cultivarlo porque el discernimiento y la prudencia son esenciales para poder cumplir con esa orientación al bien común que algunos de ustedes han justamente hecho relevar hace poco. La función pública es ser servidor del Estado en un sentido incluso literal. ¿Se acuerdan el sentido literal de ministro como sirviente, como de administración, entonces como servicio a la función pública, servicio al bien común? Entonces, en este caso vamos a encontrar la finalidad máxima del poder, que es el servicio al bien común. Por supuesto, como decíamos, la misma herencia aristotélica sobre el poder nos introduce a la existencia de una ética del poder. Ética y política en la visión aristotélica son dos dimensiones que se superponen. El pleno desarrollo como ser humano se realiza en sociedad, o sea, en la función cívica, en la polis, donde la polis entonces es el contexto donde se ejerce el poder en el marco de la política. Y para terminar, justamente un llamamiento al uso de la prudencia en el ejercicio del poder. Bueno, ustedes son todos jóvenes, un poco más, un poco menos, pero bueno, de lo que veo jóvenes, pero les aseguro que también cuando uno no es tan joven, todavía puede caer en las trampas del poder, y uno de los problemas es la falta de ejercicio de la virtud de la prudencia en el poder. En un sentido clásico, otomista, la recta razón en el obrar. Entonces, fundamental es el discernimiento, lo podríamos llamar análisis, diagnóstico, la ponderación de los elementos que entran en juego en una cierta decisión. Después vamos a hacer una pequeña reflexión conjunta, como si fuera sobre casos prácticos. Cada uno puede pensar en su mente o elegir y comunicar. Bueno, en cualquier caso práctico donde nos toque tomar decisiones, hay que hacer un discernimiento y ponderar lo que está en juego. Eso era como para hacer un breve repaso sobre el tema del poder. ¿Les queda alguna inquietud sobre estos aspectos que hemos visto? ¿O vamos bien? Bien. Entonces, podríamos pasar a otra breve reflexión como para ir terminando con algunas reflexiones. Comparto otro PowerPoint. Bien. Se llama caso práctico, pero en realidad no es ningún caso práctico específico, es solo una guía para que cada uno pueda analizar un caso que esté observando. Eso puede ser bueno por ejemplo, para realizar el análisis objeto del trabajo. Por eso les he mandado también este tipo como de esquema. El caso práctico es suponer que un organismo público quiera implementar un cierto programa, en este caso en el campo social, un programa de asistencia social. Siempre hay un diseño formal donde, sobre todo, estamos hablando de administración pública,
un diseño formal donde se establecen objetivos, se establecen criterios y procedimientos y posiblemente plazos de ejecución con objetivo general, la implementación del programa en un marco de equidad y transparencia. Entonces, una vez definido el aspecto de encuadre formal, en un análisis es posible ir a ver cuáles son los aspectos que pueden no estar incluidos en los aspectos formales. Entonces y acá surgen los problemas, eventual presión política por parte de grupos de interés o por partes de la misma administración pública, la información que puede no estar totalmente actualizada sobre el sector y entonces puede no permitir tomar una decisión totalmente informada, el costo de la recaudación de la información, la presencia de exigencias sociales que no se habían considerado computado o la cantidad que caracteriza un cierto tipo de exigencias o también la presencia de intereses que pueden estar potencialmente en conflicto. No sé, por ejemplo, la necesidad de financiar más la universidad pública para, supongamos, generar más inclusión educativa y por otro lado, la necesidad de reducir el déficit del Estado para que no genere procesos inflacionarios que podrían afectar a los grupos sociales sean más débiles o con menores recursos. Ustedes, por donde lo tomen, cualquier programa de asistencia social que ataque un problema, siempre se generan situaciones complicadas donde hay que ver cómo impacta en otras dimensiones que muchas veces tienen también características sociales. No sé si está claro este aspecto, o sea que por donde toquemos una cierta parte de la función pública, siempre habrá alguna consecuencia sobre otras, que no necesariamente forman parte de los objetivos establecidos y no necesariamente se habían podido prever. ¿Les queda claro o digan abiertamente si no se entiende? No me ofendo. Pueden ponerlo también en el chat si no lo quieren decir verbalmente. ¿Alguien tiene un ejemplo de, no sé, queda claro? ¿Alguien tendría un ejemplo de, no sé, un programa social que se pueda implementar con beneficio para una categoría y que al mismo tiempo genera posibles consecuencias negativas sobre otra? O sea, que afecta a un bien particular o al bien común. ¿No se les ocurre ningún ejemplo? Piensen en la categoría a la cual pertenecen, a las categorías. Sí, es difícil. Claro. Yo pensaba en los programas, por ejemplo, en las jubilaciones por moratoria. Sí, muy bien. Bueno, eso tuvo para el gobierno tal vez un impacto negativo, pero a su vez para las personas que adquieren esas jubilaciones es un impacto positivo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué implicaciones podría tener? Yo no tengo una posición tomada sobre el tema, pero ¿cuál podría ser algún dilema ético? O sea, en términos de equidad. O sea, ayudar a quien no tiene una jubilación me parece que perfecto, ¿no? Nadie podría decir que sea malo.
¿Qué impacto? A ver, he visto aparecer, perdón, un mensaje. Las pensiones y o asignaciones podrían contemplarse, claro, estamos en este tema, sí, muy bien. Por ejemplo, asignar algún beneficio extra en términos jubilatorios o de pensiones, que en sí cualquier ayuda social obviamente va en una dirección, tiene un sustento ético, pero ¿por qué tipo de problema, qué tipo de externalidad negativa podría generar en algún campo? Bueno, se habla de la desfinanciación, tal vez. La desfinanciación de otras categorías de beneficios, exacto. En cuanto, digo, en la negatividad al Estado, tal vez, o sea, se habla de eso, pero el impacto positivo tal vez en las familias, en la economía y en la actividad económica, tanto de la persona como también de, incluso hasta de su ciudad, porque como que va rotando ese dinero. Claro, como ven, uno puede enganchar fácilmente varios casos. Alguien quería, me parece muy bien, alguien quería... Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estaba pensando ahí cuando hablaba recién de un ejemplo, digamos, para mí pensaba en el tema de los planes sociales, digamos, Sí, y el tema de la ayuda económica, ¿no? sí, Porque podríamos decir que los planes sociales les da un beneficio, digamos, hoy en día, porque, bueno, se puede decir que reduce la pobreza, la desigualdad, ayuda a familias que no tienen ingresos suficientes para poder subsistir, por ejemplo. Y, y lo que a mí me parece, digamos, que podría ser un aspecto negativo de eso, que no me parece que está mal, pero los aspectos negativos es que, digamos, hoy en día se ve en la sociedad que se genera dependencia si no se acompaña con empleo o capacitación, digamos, y bien. están siempre dependiendo de eso, pero no se los capacita y no se les da una fuente de trabajo, digamos, ¿no? Lo veo así. Claro, ese es otro ejemplo. Obviamente, si ustedes se fijan en cada uno de estos ejemplos, se lo puede dar vuelta, o sea, empezar de la consecuencia y volver al punto inicial, pero son todos ejemplos muy, muy válidos. Y la pregunta que a mí se me ocurre es entonces, ¿no existe el modo? ¿No hay una solución integral? ¿Siempre va a ser una cosa en pos de la otra? Sí, es una muy buena pregunta. Es, todos los es lo que se preguntan todos los que ejercen la función pública de una manera responsable. Es muchas veces una conciliación y equilibrio de intereses teniendo en cuenta de las urgencias también. No siempre, ahora doy una opinión personal, pero bueno, tampoco original. Seguramente no todas las recetas se aplican a los mismos contextos y tampoco en las mismas épocas. Eso es claro. Entonces, si en una época o en una coyuntura puede ser necesario, no sé, aplicar políticas potencialmente inflacionarias, supongamos como pasó en la pandemia, en otros momentos o en otros contextos económicos puede ser una aberración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, sería bueno mantener un equilibrio estable. Eso, bueno, se necesitan sistemas institucionales muy fuertes. No sé, pensemos a las grandes democracias del norte de Europa que saben conciliar la libertad, la sostenibilidad económica y al mismo tiempo el Estado de Derecho, el welfare. Estoy leyendo en el chat, otros aspectos negativos son el aumento de impuestos que afecta a una sociedad particular, seguramente, con la financiación de estas políticas. Bueno, por ejemplo, un tema que en la Argentina es siempre objeto de pugna en los últimos tiempos es el financiamiento de la universidad pública. Por un lado, uno dice, qué mejor cosa
que personas que necesitan puedan acceder de una manera totalmente gratuita a una educación superior de calidad. Entonces, ¿quién diría que no? Por el otro lado, también, acá también hay un do-to-this que implica, un do-to-this sería como un intercambio, o sea, lograr algo pero a perjuicio de otra cosa, que implica un razonamiento sobre la equidad y que se está haciendo en estos días en el debate público. Por ejemplo, sin ánimo obviamente de generar ningún tipo de polémica, pero ustedes tienen presente las dos posiciones sobre la universidad pública, más allá del tema de lograr o no un equilibrio del presupuesto del Estado. Pero, ¿por qué es ético que exista una universidad gratuita según algunos, y por qué no es equitativo que exista una universidad pública totalmente gratuita? ¿Alguien lo tiene como tema? Empecemos con la primera. ¿Por qué es ético que exista un acceso gratuito y restricto a la universidad? Acá alguien dice la universidad no es gratuita. ¿En qué sentido? Que igual hay costos, supongo, costos personales que uno tiene que sostener. Eso sería costos indirectos, perfecto. Sí, eso no hay duda, no hay duda. Pero por lo menos hablamos ahora de cuotas y matrículas, o sea, uno va a la universidad, se paga el transporte, se paga la comida, se paga los libros, el costo indirecto de no poder trabajar en ese tiempo, pero por lo menos es gratis, no se paga una cuota como en una universidad de gestión privada. O sea, ¿es ético dar un acceso libre a una universidad pública? Sí, claro que es ético. O sea, ¿por qué no debería ser ético ofrecer educación superior a personas que si no la tendrían? Ahora formulo la otra pregunta. ¿Es ético que la universidad pública sea gratuita, totalmente gratuita para todos? ¿Es equitativo? Yo en lo personal creo que es una variable, que hay muchas variables dando vuelta, es multifuncional, no depende de un solo tema, y creo en lo personal que no puede reducirse solamente a educación pública, como decir salud pública. Seguramente si fuésemos un país con un gobierno, con un Estado fuerte, sólido, en lo político, en lo económico y en lo social, cada uno tendría las oportunidades igualitarias o podría en cierta forma acceder a cualquiera de todo esto que hoy defendemos, los que entendemos necesario a propósito de esta justicia social, digo yo, ¿no? Porque no tenemos todos las mismas oportunidades, penosamente, y lo aspiracional creo que sería eso, ¿no? Pero creo que hay muchas variables dando vueltas que no permiten que eso se dé. Mientras tanto, y a propósito de eso, sí es necesario un Estado presente, que en lo personal es una opinión mía, ¿no? Que pueda, que pueda ofrecer y poner sobre la mesa todas estas cuestiones para todos los ciudadanos. De ahí en más creo que será otra discusión, si el ciudadano A se lo merece más que el B, o sea, creo que vienen un montón de cosas a dar vuelta, ¿no? Es como una ensalada, profesor. Sí, mientras tanto justamente se recordaba el derecho constitucional a la educación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la modalidad de argumentación que ha utilizado Aldana en este momento. En mi opinión, a ver qué dice Melina, en mi opinión nunca nada es gratuito al 100%, aunque haya facultades gratuitas, hay carreras muy costosas,
ya sea por la impresión de gran cantidad de libros, materiales, claro, todo el tema de los costos indirectos. Perfecto, me parece impecable. O sea, además del hecho que la universidad pública no es verdaderamente gratuita para todos, eso es evidente, porque hay muchos costos indirectos. Miren, por ejemplo, la posición de Aldana es pragmática. Dice, perdón Aldana si interpreto, dice, viéndolo bien, podría ser que en este sistema público gratuito para todos existan algunos aspectos no totalmente alineados con una equidad formal. Sin embargo, visto cómo estamos en el país, donde el problema de los que no tienen es enorme todavía, pragmáticamente no convendría desarticular ningún tipo de políticas públicas sobre el acceso gratuito. Si se fijan, es más o menos, obviamente con tintes distintos, lo que la posición pragmática del gobierno, más allá de los problemas actuales. O sea, nadie se animaría en este momento, ni siquiera un gobierno como el actual, a sacar la gratuidad del acceso a la universidad pública. Pero, por ejemplo, si lo miran con la lupa no sé, de la Unión Europea sobre la característica de la universidad pública, inmediatamente, o sea, en un contexto de sociedad hasta con menores diferencias sociales, inmediatamente saldría una objeción. A ver, veamos si a alguien se le ocurre cuál sería la crítica que se le podría hacer al modelo argentino, universidad pública gratis para todos, en términos de equidad. La equidad, recuerdo, es la justicia de cada caso. ¿Por qué podría no ser equitativo que nadie pague nada de cuotas y matrículas en una universidad pública? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Digo, desde una perspectiva exógena, por ejemplo, de la Unión Europea. Podemos tirar hipótesis. Podría haber más que una. Una podría ser, no sé, una visión ultraliberista, porque el Estado tiene que garantizar solo condiciones mínimas para todos, achicar el Estado, y no sería equitativo introducir elementos que distorsionen esta visión. Claro, ustedes me entienden que no es mi posición, no van a entender probablemente mi posición, pero estoy tirando como disparadores. ¿Cuál podría ser una visión, una explicación más de centro, digamos políticamente hablando? Creo que una es que usan mucho como argumento, veamos cuál es que las clases vulnerables, ¿sí? Me parece que no está terminada un argumento, podría ser porque requiere un gasto muy grande para el Estado, por ejemplo, puede ser porque financian el sistema sin llegar a cursar. O sea, esta sería la otra teoría, que se inyectan recursos y después no se utilizan bien. Quizás porque se vulnera el principio de subsidiariedad también. El principio de subsidiariedad, otra explicación. Después es condición mínima que se reciban en un determinado tiempo, o sea, no se garantiza una vinculación del uso de recursos con resultados. Sin estudiar electrónicos, muy claro, obviamente eso. Después, Profe, Hugo, sí, estaba aportando. No sé sí, quería hacer un aporte de lo que estaba hablando, no sé si estaré equivocado o no, pero pienso que aunque sea gratuita, digamos, no todos llegan en las mismas condiciones.
porque hay No, calidad, exacto. desigualdad de educación previa y necesidad de, por ejemplo, costo de vida, transporte, materiales, vivienda, y creo que ese sería, digamos, para mí un argumento crítico. Exacto. Por ejemplo, según, bueno, eso por la visión que mencionaba, si una, eso la tengo un poco más incorporada, pero no quiere decir que la comparta. Lo que dice Hugo es una parte de si tuviéramos acá un europeísta convencido, diría, la universidad gratis para todos es inequitativa, profundamente no equitativa. ¿Por qué? Porque supongamos que yo, no sé, cobre 500,000 pesos mensuales y mi vecino 5 millones. Entonces, si yo me inscribo gratuitamente con 500,000 pesos mensuales, igual no me da para poder cursar en la universidad. No, todos los costos indirectos, o sea, yo tengo que comer, no me da para comprar libros, para tener fotocopias, para pagar el transporte y para poder dedicarle el tiempo al estudio. Pero al mi vecino que cobra 5 millones, ¿es justo que él vaya gratis a una universidad pública? ¿No podría el Estado prelevarle de esos 5 millones mensuales 100,000 pesos que me financien a mí para poder pagarme las fotocopias, el boleto? O sea, no podrían ir a las arcas del Estado, uno que cobra 5 millones, pagar 100,000 pesos para que aporte al que tiene solo un rédito muy bajo. También cuando se habla del tema impuestos, se llega a ese punto. Exactamente, es el tema de la progresividad de los impuestos. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Quién paga la universidad? No podemos hacer una universidad pública subsidiaria, pero creo yo que para algo así debiera haber una información y un análisis de la sociedad y de los ciudadanos, una tecnologización, o sea, muy profunda o muy correcta, porque de repente, y de vuelta vuelvo a las variables, ¿no? Porque de repente ahí ya está cada uno con sus ideales, el que tiene mucho dinero, acceder a una educación pública, que también quizás no es que no lo hace por no gastar, sino porque además la educación pública es muy buena. Entonces también quizás va por ahí, por más que tenga dinero como para pagársela. Es como un rediseño, ¿no? Un rediseño del Estado. De las áreas, o es sentarse a pensar, quizás también estamos con una estructura o culturalmente estamos como muy arcaicos, quizás, ¿no? Nos haría falta sentar y pensarnos, ¿no? Y plantearnos todas estas preguntas de cómo y de hacia dónde y de por qué, ¿no? Y bueno, y también es el tipo de gobierno que uno se plantea como sociedad, tipo de cultura. A mí me cuesta pensar en una sola cosa cuando nos planteamos algo, ¿no? En todo este recorrido que hemos hecho en este programa, porque inevitablemente, o sea, uno va a todas las áreas, o sea, toca todas las áreas. Sí, lo que dice Aldana es como una síntesis, justamente, han visto, uno toca un tema y la colcha es siempre corta, eso en el Estado. Y uno toca un tema, uno supone una política pública buena para algo. Yo he querido, llevarlos un poco a este tema porque sé que en la Argentina es un motivo de orgullo, me parece bien el rol de la gratuidad de la universidad pública, además de ser un derecho constitucional indiscutible, pero al mismo tiempo conserva siempre reflexiones por las consecuencias indirectas que
aunque es pública, muchos estudiantes en la Argentina tienen que ir a otras provincias a estudiar porque no en todas las universidades están todas las carreras, claro. Es por eso que en Tucumán se concentran la mayoría de los estudiantes del norte. Es la más completa en cuanto a universidades públicas. Bien, entonces eso demanda una inversión grande en alquileres y demás gastos, aunque sea pública. Claro, volvemos al tema de la equidad. Eso me parece todo, han visto como todo vuelve al mismo tema. Eso, bien, entonces, sigamos para poder terminar. Bueno, ya hemos visto este aspecto. Entonces, acá, bueno, tienen algunas preguntas para el análisis, para cuando realicen el breve diagnóstico de un caso de organización pública o como en este caso de un programa, la posibilidad de llegar a algunas conclusiones sobre el caso. Puramente puede ser un caso, como decíamos al inicio, puramente descriptivo, pero seguramente algo nos va a mostrar. El tema de la racionalidad limitada en el uso de la información, en el sentido que tenemos que aceptar que no todas las decisiones se pueden tomar con una información completa. Justamente si no deberíamos, porque eso pasa porque la información completa es siempre costosa. Y bueno, la otra cara de la medalla es que y es poder, y es poder, y no sí, todo el mundo comparte el poder. es poder también. Y bueno, y cualquier cosa que toquemos siempre habrá reflejos y externalidades en otros campos. Bueno, esta es también la parte linda de la política y al mismo tiempo la parte complicada. Bueno, veo que ya son las 7:30, así que dejamos de presentar y ¿tienen alguna duda, inquietud antes que terminemos o vamos bien así? No, Didier, profe, quería decir una sola cosa antes de la despedida, Sí, que me ha quedado muy grabado porque, bueno, nosotros hicimos un trabajo, yo particularmente, bueno, soy comunicador, digamos, social, trabajo en radio, tengo un propio programa de radio. Hicimos un proyecto donde hablamos del tema de las universidades que se tocó hace muy poco. Si bien hoy en día estamos cursando en una universidad privada, pero nos duele mucho, digamos, el tema de lo que está sucediendo con las universidades públicas, ¿no? Y cuando hablaba que si tenía que ver de una mirada de equidad, ¿no? Porque creo que hay mucha desinformación, más allá de que la universidad sea pública, no alcanza, creo yo, con que sea pública para todos, ¿no? Porque creo que hay faltas adicionales a eso, como lo decía usted, profe, y creo que se refería al tema de becas, residencias, exactamente. niveles académicos y accesibilidad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, eso quería decir nada más. No, sí, eso es un argumento indiscutible. Por eso ese anclaje constitucional, no me acuerdo quién lo decía o quién lo escribía, bueno, no es el tema igual, pero sí es indudable. Para ser efectivo el ejercicio de un derecho, no es suficiente el acceso formal. Eso, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que uno de mis campos de estudio son los derechos económicos, sociales y culturales? Yo me siento particularmente sensible en ese tema. Así que, bueno, más allá que no sea relevante, comparto totalmente. O sea, matrícula cero no quiere decir que uno puede estudiar. Ese me parece que sería un debate hasta más importante. Me alegro que haya salido en su programa, un debate aún más importante, de decir cuánto más o cuánto menos hay que financiar la universidad. Siendo el fondo de la cuestión es si el derecho se encuentra efectivamente garantizado o no. Y ahí creo que
que hay que caminar mucho, hay que andar mucho camino todavía. Bueno, si no, matrícula cero ayuda a tener, indudablemente, matrícula cero ayuda a tener una oportunidad, eso no cabe duda, pero es como un piso mínimo. Para quienes no tienen, es un piso mínimo, no es el nivel máximo de la protección. Bueno, gracias a todos. Si no tienen otras inquietudes, yo los libero y nos vemos el miércoles que viene para el último encuentro del ciclo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente. Gracias. Muchas gracias.